Hola, ¿qué tal? Ahora, para complementar un poco acerca de lo que son las matrices, se ha visto la posibilidad de ocupar esta página web, que es básicamente una calculadora de matrices. Pero, como podemos ver en este apartado de aquí, tenemos operaciones con matrices, soluciones de sistemas lineales, calculadora de determinantes, cálculo de valores propios y vectores propios, y un apartado de teoría acerca de matrices. Entonces, básicamente, esta herramienta nos puede ayudar a calcular operaciones con matrices, operaciones, por ejemplo, multiplicación, sumas y restas, pero también tiene más opciones, como lo que son el cálculo de determinantes, matrices inversas de rango, matrices transpuestas, multiplicación de matrices por un número natural, que ya luego vamos también a ver un ejemplo de esto en el siguiente video. Matrices diagonales, matrices elevadas al cuadrado, al cubo, a la cuarta potencia, y diferentes tipos de factorizaciones también. Entonces veamos prácticamente cómo funciona esta página web, que se lo puede implementar dentro del aula de clases, o como estudiantes también se puede ocupar. Entonces supongamos que tenemos una matriz de 3×3 que tiene los siguientes valores. Esta matriz, por ejemplo, queremos calcular el determinante. Entonces tenemos el determinante que nos da el valor acá. El determinante es -1, pero aquí podemos observar que el valor nos da sin ningún procedimiento, y eso es lo curioso, porque en estas opciones de aquí nosotros podemos ir viendo el procedimiento que sigue y las distintas maneras de resolver. Por ejemplo, aquí tenemos la regla del triángulo, tenemos la regla de Sarrus, el método de la montante y la eliminación de Gauss. Entonces podemos ir observando cómo se va realizando el cálculo del determinante de la matriz. Tenemos que va multiplicando primero en la diagonal, luego en el primer triángulo, por algo se llama la regla del triángulo, en el segundo triángulo, y luego de la misma manera, pero de manera contraria. Ahora, de manera diagonal hacia la derecha, y lo mismo con el primer triángulo y el segundo triángulo. De esta manera se obtiene que la multiplicación de la diagonal es esta de aquí, 1×3×7. Luego el primer triángulo, que se le puede ir observando aquí como nos va apareciendo, del segundo triángulo, luego menos lo que es la diagonal hacia la derecha, el primer triángulo y el segundo triángulo. Aquí obviamente sabemos que va más, menos y menos. Entonces tenemos la matriz, tenemos el determinante de la matriz. Esto si observamos la regla de Sarrus, la del triángulo, perdón. Ahora, con la regla de Sarrus se le puede aumentar las dos primeras columnas, o en tal caso también existe la otra manera, donde se repiten las dos primeras columnas en la parte de abajo. Entonces así podemos observar cómo se resuelve de manera diagonal hacia la derecha y hacia la izquierda, obteniendo los siguientes valores, que también podemos ir observando qué valores se están multiplicando, y también para obtener el mismo resultado. Así podemos ir observando
cada uno de los procesos. Eso es lo interesante que tiene este sitio web. Ahora, coloquemos valores en la siguiente matriz. Y podemos calcular la multiplicación de estas dos que ya habíamos visto de manera teórica en el video anterior. Y tenemos aquí el resultado de la multiplicación de las dos matrices. También se puede observar cómo se realiza. Esto es lo que decíamos, que se realiza la primera fila con la primera columna, la primera fila con la segunda columna, la primera fila con la tercera, y así va a ir intercalando con cada una. Es decir, nos va a ir dando qué fila con qué columna está realizando la multiplicación. También podemos hacer las sumas. Vemos los detalles y vemos qué elemento con qué elemento se está sumando, que es básicamente el elemento de la matriz A con el mismo elemento de la matriz B. Por otra parte, lo que también tiene un pro, bueno, se diría un pro y un contra este sitio web, es que tiene este pequeño apartado de teoría necesaria. El pro es que tiene el apartado. El contra es que la teoría es de Wikipedia, donde se puede ser hasta cierto punto confiable, pero se debería discernir un poco la información y complementarla con libros que realmente estén dedicados a la matemática, porque existe la posibilidad de que cierta información de aquí sea errónea. Entonces deberíamos tratar de discernir la información que tenemos aquí y complementarla obviamente con otras fuentes mucho más confiables. Ese sería un punto tanto a favor como en contra. Pero en sí el sitio web es bastante completo por cada uno de los puntos que fuimos viendo. Se puede usar tanto para docencia como para estudiantado, porque el docente puede ocupar estos pequeños detalles que ofrece la aplicación, donde se ve un poco más notorio cuáles son los elementos, y los estudiantes hay que tomar en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Entonces, algunos pueden entender mucho mejor viendo con animaciones, como lo presenta aquí la aplicación, pero otros simplemente pueden aprender viendo y escuchando. Entonces es algo que en el ámbito docente se puede ocupar de manera didacta para la enseñanza de este tema en especial. Pero también a los estudiantes sí les puede servir, por ejemplo, para comprobar los resultados que pueden obtener dentro de sus deberes o ejercicios que se proponga en el aula de clase. Sin embargo, como docente se debe estar siempre mostrando un seguimiento constante para que los estudiantes no simplemente se limiten a realizar los ejercicios aquí, sino que les sirva más bien como una retroalimentación y que puedan usarlo de manera bastante adecuada, porque como ya mostramos es relativamente sencillo. Muchas gracias.